Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. La historia del hombre más antigua y más ancestral se encuentra en el antiguo Medio Oriente. Muchos piensan que la Biblia es el primer libro sagrado. Creen que es un texto original, único y desde luego que no se basa en ningún otro. Eso no es cierto. La Biblia ya en sí se basa, de hecho, en el Talmud, el antiguo libro sagrado de los hebreos. Y este libro a su vez se basa en otro libro, un libro que fue escrito sobre tablillas sumerias. Y fue concretamente en el año 1876 cuando George Smith decidió traducir esas tablillas y se dio cuenta que concretamente en el llamado Enuma Elis aparecían importantes paralelismos, aquellas cuestiones que relataba, con lo que la Biblia decía. Por lo tanto, podemos considerar que la Biblia fue escrita 1000 años antes de lo que la gente nos cuenta. Vamos a hablar en esta ocasión de antiguos misterios que se centraron en aquella zona geográfica de la Tierra. Y para hablar de esos misterios no tenemos más que a David Parcerisa, quien está con nosotros. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal estás? Hola, amigo JL. Encantado de estar aquí. Bueno, David, al parecer los primeros vestigios se encuentran, las primeras tablillas se empiezan a aparecer diversos paralelismos con la Biblia convencional que nosotros tenemos, que ha sido una especie, ha tenido o ha sufrido una especie de transformaciones en las cuales pues diversos personajes que aparecen en el Antiguo Testamento son paralelos al libro de Enuma Elis, libro encontrado por George Smith. Háblanos de estos paralelismos, hasta dónde podemos encontrar estas figuras que se repiten y que, bueno, pues por ejemplo, creo que la Enuma Elis, o me parece que algunas partes censuradas de la Biblia que no fueron contempladas como tal, incluso hablan de que el propio Adán tuvo una esposa anterior a Eva. Háblanos de todo este tipo de cuestiones, ¿qué hay de ello? Sí, sería un ser demoníaco, descrito como una especie de entidad vampírica conocida como Lili. Habría sido la primera versión femenina, la primera consorte de Adán. Este ser pues se relata que huye después de una serie de conflictos con Adapa, por Adán, y huye del Edén para embarcarse en el Mar Muerto, las costas del Mar Muerto, y ahí pues empieza a engendrar demonios y bueno, nace toda una mitología más o menos pues pseudo vampírica. Y entonces, bueno, ahí se cuenta que hay diversos intentos de crear pues la consorte perfecta para Adán. Y es en el tercer intento cuando se crea a Eva. ¿Y qué hay de esos intentos? ¿No le salió bien? ¿Le salió una mujer fea? ¿Una mujer demasiado Sí, atractiva? se habla de que el segundo intento después de Lili, Dios crea a partir de restos de sustancias glandulares, tejidos musculares, un ser tan abominable que cuando Adán lo ve sale huyendo. Eso es lo que dicen los textos. Y finalmente se consigue, digamos, pues la versión perfecta con Eva, ¿no? De todas formas, efectivamente, como tú comentabas, el Enuma Elis es, pues evidentemente, bueno, mejor dicho, la Biblia es palabra por palabra una copia del Enuma Elis original sumerio. Y ahí encontramos, pues evidentemente, que todo lo que se esconde detrás de la Biblia es pues un conjunto de entidades suprahumanas lideradas por un dios sumerio conocido como Enlil, dios del viento y de las tormentas. Este dios, que quería prevalecer como un dios todopoderoso, es el primero, digamos, que se autoproclama en sentido monoteísta de dios absoluto, se presentó primero como el Elión o el Shaddai a los patriarcas que conocemos como Abraham, Isaac y Jacob. Y luego cambia el nombre por Yahvé, Dios creador del universo, cuando se presenta a Moisés. Y aquí hay que decir que, desde luego, como relato en mi libro, en mi futuro libro, El complot de los dioses,
lo que este dios sumerio tramó como Yahvé, tomando a Israel como el pueblo elegido, fue, por decirlo de alguna forma, urdido desde el principio como un plan de manipulación para generar provocaciones y conflictos y guerras con los egipcios, los babilónicos, los persas, lo que se traducía siempre como derramamiento de sangre constante. ¿Para qué? Pues precisamente este pueblo elegido, el pueblo de Israel, era algo así como un pueblo generador, emisor de dolor. Para eso hay que entender que estas entidades se alimentan del dolor humano, de las vibraciones emocionales y psíquicas que generamos los humanos. Para ellos somos su sustento energético. Sí, tengo entendido que el fundador del pueblo judío, el patriarca de Israel, fue Abraham. Abraham, muchos piensan que es semita. Abraham concretamente era de una ciudad, la ciudad de Ur, y ya digo, los habitantes de la ciudad de Ur no son semitas, son caldeos. Este hombre parece ser que coge o tiene a su disposición todo este tipo de documentación y la utiliza, bueno, pues para que una riada de gente le siga literalmente y comience o dé sus primeros pasos el pueblo de Judá. Claro, es que mira, JL, todo viene precisamente a través de la creación de un linaje real. O sea, estamos hablando de híbridos entre humanos y estos seres, estos dioses Anunnaki. Los dioses establecieron una monarquía que impusiera sus decretos, como testaferros humanos. Eligieron a unos pocos humanos con los que se mezclaron sexualmente, esparciendo esa línea genética que gente como David Icke considera que es una genética particularmente reptiliana, y yo también estoy en esa línea. Y claro, aquí tenemos que hablar de, como digo, los hijos de los dioses. Y veremos que estos hijos, estos híbridos de estos seres, reunían casi todos ellos las mismas características, muy, muy parecidas. Además, efectivamente, creo que eran altos, fornidos, tenían un carácter bastante no poco sociable, sino eran un poco crueles, tiránicos, eran elegidos como los aurigas de los pueblos en sí. Exacto. Y bueno, pues no sé qué más características tenían, porque... Pues mira, yo te podría dar el ejemplo para mí más importante o más gráfico, el rey David, rey de Israel. El personaje sin duda más preciado, más amado por Yahvé. Para muchos expertos el rey David no era hijo de Isaí, sino del propio Enlil, o sea, Enlil Yahvé. Sería el verdadero padre. En la Biblia, por ejemplo, se citan extraños prodigios y cualidades de este ser. Por ejemplo, en Salmo 69:8 leemos: he venido a ser extraño a mis hermanos y extranjero para los hijos de mi madre. A tal punto era extraño David, que era rubio platino, ojos azules y de piel rosada. ¡Qué barbaridad! Oye, otra cosa, fíjate qué curioso, porque el hijo de David creo que fue Salomón, que posteriormente fue el rey del pueblo de Israel, y Salomón incluso de vez en cuando no es que injuriase el nombre de Dios, pero iba un poco como a su aire, independientemente de las órdenes que Dios le daba, y Dios le perdonaba, le veía como un hijo. Jehová le perdonaba incluso, algo que evidentemente no hacía con ningún otro, porque el brazo armado de Dios, cada vez que fustigaba contra aquellos que no le obedecían, era sencillamente devastador. Pero sin embargo, mira, con algunos que consideraba más cercanos, prácticamente como hijos, los trataba de una manera más dulce, como por ejemplo pues el hijo Salomón. Claro. Y además, fíjate que, bueno, el que se atreviera a tocar a estos híbridos, a estos seres, bueno, es tremendo. Mira, fíjate que hay un episodio muy interesante. Cuando llegamos al momento en que David lucha contra el filisteo Goliat, Samuel lo detiene y le dice: ¿dónde vas? Es que quieres morir. Tú solo eres un muchacho y Goliat es un experimentado guerrero. Y fíjate que David le responde: yo soy pastor, y cuando un oso o un león atrapa una de mis ovejas, me lanzo encima de la bestia y con las manos desnudas recupero la oveja. Dice: si el león o el oso no retrocede, lo mato con mis manos. O sea, estamos hablando de un chaval de apenas 15 años capaz de destrozar osos y leones con sus manos desnudas. Luego mata a Goliat, le corta la cabeza y, más curioso aún, Goliat era el gran campeón más admirado de los filisteos. Y años después, David huye de las garras de Saúl para refugiarse con los filisteos.
convivió con ellos sin que nadie se atreviera a tocarle. O sea, refrenando en estos enemigos la tentación de la venganza por haber matado a Goliat. ¿Qué clase de ser humano es capaz de hacer estos prodigios, ¿no? Más que ser humano, podemos decir que es suprahumano, porque podemos imaginar que el aspecto físico de aquel hombre era un auténtico titán. Y ese muchacho, llamaría muchacho por su corta edad, pero tendría una gran robustez, grandes reflejos y, por supuesto, bueno, ahí está. Es lo mismo que Sansón o Gilgamesh, seres altos y con una fuerza, pues imagínate, Sansón fue capaz de derrumbar todo un templo, simplemente haciendo ceder los dos pilares. Murieron 3.000 filisteos. Efectivamente. Y encontramos paralelismos en otras religiones más alejadas, como por ejemplo pues Hércules, ¿no? Esa fuerza hercúlea que siempre parece que va vinculada a ciertos hombres semidioses, porque Hércules no era un dios, pero bueno, tenía una faceta importante genética de esa herencia que parece ser que dejaban los dioses. Y cuando una mujer era tocada con la gracia divina, por usar un término, ya sabes a qué me refiero, con la gracia divina de quedarse embarazada de alguno de estas entidades, sus hijos eran muy respetados por los pueblos e incluso los erigían como reyes y como gobernantes u oligarcas, porque básicamente eran un nexo entre los hombres de la tierra y los dioses, como así se ha podido demostrar. Claro que sí, JL, es que todo se reduce a lo mismo. Fíjate, antes decías la estima que tenía Yahvé con David, ¿no? Fíjate si le interesaba preservar esa línea genética, que Yahvé divide el imperio en dos reinos, Judá e Israel. Mientras que en Israel los reyes no seguían una sucesión literal al trono por vía sanguínea, los reyes de Judá siguieron estrictamente la estela genética de David y Salomón. Claro, uno tiene que preguntarse qué peculiaridad genética tenía David que tanto quería preservar esta entidad llamada Yahvé. Pues probablemente, a la luz de todo lo que hemos podido descubrir, genes reptilianos. Es decir, lo que se traduce como frialdad y un total cumplimiento de las directrices de estos dioses para crear esta monarquía que controlara a la sociedad humana. Y luego hay otra cosa muy interesante. Bueno, ahora nos cuentas lo que nos vas a decir, pero es que fíjate, cuando has dicho de que se encuentran seres reptilianos, vemos que toda la iconografía de las principales monarquías alrededor del mundo tienen a los reptiles como su máximo exponente. Aparecen en el trono, en los escudos de armas, aparecen dentro de lo que pueda ser su iconografía. Es constante la figura del reptil. Eso se puede ver y se puede observar pues no sé, en tronos que son del siglo I, como voy a tener ocasión de mostrar a la gente, o bueno, pues no sé, en los escudos de armas, como podemos ver hoy en día en el escudo de armas de la casa Windsor, que tiene dragones y tiene seres muy extraños. Cuéntanos qué ibas a decir al respecto. Sí, bueno, el tema de que nos encontramos con otra sorpresa en la sangre de estos hijos de los dioses, y no es otra cosa que oro, porque sería oro monatómico. El gran secreto de la inmortalidad, o mejor dicho, de la longevidad, podríamos decir que ya hace miles de años que lo conocemos. Y es el oro. El oro monatómico. Lo que no sabemos es la proporción adecuada en el proceso de destilación para producir esa longevidad. Pero eso ya, evidentemente, y tú lo sabes mejor que yo, el tema de la alquimia, desde luego tiene ya una ramificación con esto, ¿no? Mira, el investigador americano Dan Winter, para mí es lo que cuenta este señor es algo de vanguardia. Dan Winter es quien más sabe en el mundo sobre este tema. Él dice que los Anunnaki mezclaban el llamado polvo blanco, también conocido como Fire Star, estrella roja. Mezclaban este oro con harina de trigo para hacer como una especie de panecillo y hacían una serie de rituales al tomarlo. De ahí vendría el ritual católico de la hostia consagrada de la Eucaristía. Fíjate que Dan Winter nos cuenta que cuando estos dioses ingerían este oro, esto parece de ciencia ficción, pero lo podemos ver incluso reflejado en películas como Dune. Dice que cuando ingerían el oro, sus ojos se volvían de un azul brillante y sus dolencias desaparecían. O sea, regeneración total de los órganos vitales hasta alcanzar una edad indefinida, probablemente miles de años. Además, asegura que este oro tenía unos curiosos efectos secundarios. Primeramente era muy adictivo y multiplicaba la capacidad auditiva, dice él, de los oídos a un nivel que captaban infrasonidos procedentes de otros planos, de otras dimensiones.
eran capaces de escuchar a sus antepasados, a sus espíritus, a sus ancestros. Cuanto más oro tomaban, más se agudizaban sus percepciones extrasensoriales, a un nivel en que, evidentemente, a no ser que tuvieras una mente muy fuerte, acababan volviéndose locos, porque percibían realidades interpenetradas con otros multiuniversos. No podían dormir, no podían descansar, solo era constantemente un bamboleo de voces en su cabeza, hasta que, lógicamente, no lo podían aguantar y perdían la cordura, ¿no? Es curioso lo que dices de Dan Winter y cuando hace referencia a ese polvo blanquecino que lo llamaban estrella roja, porque dentro de la alquimia la máxima obra es la piedra filosofal, como todo el mundo sabe. La piedra filosofal sirve para transmutar cualquier metal innoble en oro, pero la máxima obra de un alquimista es obtener la inmortalidad a través de lo que ellos llaman la medicina, ¿eh? Es una especie de medicina para el cuerpo y no es más que una etapa superior de la piedra filosofal con la cual se obtiene un oro ingerible, como tú bien estás diciendo. Claro. Ese oro ingerible fue ingerido por los grandes filósofos, grandes alquimistas de la historia, como por ejemplo Ireneo Filaleteo, de quien se dice que creo recordar que Ireneo Filaleteo, de hace cientos de años, tuvo recientemente, en los años 70, una entrevista con otro importante alquimista que es Kamal Agnana, un hindú, y bueno, pues las referencias que hay al respecto son tan extrañas como, por ejemplo, bueno, pues libros como pueda ser Fulcanelli, no me acuerdo en estos momentos, Fulcanelli, que ha escrito muchos libros a lo largo de su historia, de la historia del siglo XX, pues sigue imprimiendo libros y sigue editando libros con su nombre, Fulcanelli, que llegan curiosamente de manera anónima a las editoriales, y las editoriales los publican porque evidentemente el paralelismo y la simbología que almacena, incluso la forma literaria que utiliza, es exactamente la misma que la del propio Fulcanelli. Sí, también se dice de Saint Germain, que sigue hoy en día canalizando a muchas personas, enviando mensajes y libros. Hay referencias por parte de la corte francesa que dice, concretamente una condesa que tuvo ocasión de ver a Saint Germain en su niñez, un hombre que le impactó mucho, y al cabo de 40 años vuelve a ver a Saint Germain en otra etapa de su vida completamente, y ella se queda asombrada al ver cómo Saint Germain es que estaba exactamente igual. Efectivamente, no había cambiado absolutamente nada, y eso es lo que... Por ahí, con estos personajes se nota que se ha colado ese conocimiento ancestral de estos dioses. No sé de qué. Ojo que los alquimistas son perseguidos y asesinados. Ha habido muchos que han caído. Por supuesto, pero fíjate qué curioso que Saint Germain tenía una conexión importante con la realeza, con la monarquía. Y es precisamente la monarquía la que probablemente tenía o era la heredera de este conocimiento. Por ahí puede haberse colado algo. Pero fíjate que hay otra característica también muy interesante dentro del oro a nivel biológico, un efecto muy curioso. Dan Winter nos dice que los cuerpos de los seres que ingerían este oro generaban una especie de aura lumínica debido a los altos niveles de cobre en sangre. Se producía una especie de compleja reacción de partículas ionizantes. Mira, esto le encontramos un montón de referencias que apoyan, confirman lo que nos dice Winter. Cuando nació Noé, también conocido como Napistimo o Ziusudra, el padre de Noé, Lamec, dice textualmente: he engendrado a un extraño hijo, distinto y diferente del hombre y parecido a los hijos de los dioses de los cielos, y su naturaleza es diferente y no es como nosotros, y me parece que no ha nacido de mí, sino de los ángeles. El color de su cuerpo es blanco en algunas partes y rojo en otras, y cuando abrió los ojos, atención, iluminó toda la casa como el sol, y toda la casa estaba resplandeciente. Lo mismo, exactamente lo mismo ocurre con Abraham, el patriarca de los judíos y los árabes. Abraham nace en una cueva y dice: cuando Amidlai dio a luz a Abraham, el resplandor de cuyo rostro iluminó la cueva de un extremo a otro. Claro, todos los híbridos hijos de los dioses son todos iguales a este nivel. Esta aura resplandeciente, en principio, no sería nada de índole espiritual o sobrenatural. Sería una reacción químico-biológica a resultas del oro.
Y luego hay otra cuestión aquí también muy interesante a comentar. Uno se pregunta, ¿cuál es la principal cualidad del oro? La principal propiedad. Pues evidentemente su capacidad térmica para bloquear y reflectar en un 90% la emisión calorífica. ¿Es posible que esta propiedad sea asimilada biológicamente? Pues mira, efectivamente, y voy a ponerte unos breves ejemplos, y verás que todo encaja. En las leyendas hebreas encontramos que se relata que Abraham es encarcelado por el primer gobernador y fundador de Babilonia, Nemrod, personaje conocido como Nemrod. Este condena a Abraham y a su hermano Harán a ser quemados vivos en un horno. No hay quien salga vivo de una cosa así, evidentemente. Cuando arrojan a Abraham al horno, las llamas salen despedidas hacia los guardias y los queman. Luego hacen subir, aumentan las llamas, hacen subir el nivel del fuego y meten a Abraham en un segundo intento por quemarle, lo meten dentro de una catapulta y lo lanzan desde lo lejos para dentro al horno. Abraham, evidentemente, no solamente no es alcanzado, sino que se pasea dentro del horno sin siquiera chamuscarse. Tras lo cual, Nemrod lo interpreta como una señal divina y lo libera. O sea, estamos hablando de criaturas ignífugas. Y esa es una de las existen dataciones en las cuales se está hablando, por ejemplo, el famoso mito de que la salamandra era capaz de caminar sobre el fuego porque era capaz de resistir unos breves segundos a altas temperaturas, entre otros seres reptiles, debido a que ellos no tienen un proceso de oxidación como tenemos nosotros dentro de lo que es el proceso biológico. Nuestra temperatura la emanamos y la generamos nosotros con esa oxidación debido al oxígeno y el hierro que tenemos en nuestra sangre, y ellos, como tú bien has dicho, tienen otros componentes dentro de su sangre que hacen que el calor externo sea el que les da la vida. Es por ello que veis a muchos reptiles que se ponen al sol porque necesitan el calor solar. De ahí que efectivamente, con lo que tú nos estás diciendo, es evidente de que tienen procesos químicos distintos, aunque tienen genética compatible, ya que si no, no hubiesen podido nacer de mujer como nacieron. Claro. Además, fíjate que tú mismo has dicho la palabra transmutación en el tema de la alquimia. La palabra transmutación es como que nos está sugiriendo que el oro es capaz de actuar a un nivel subatómico y quizás pueda favorecer, la conexión con otros planos dimensionales. Es un oro concreto, no es el oro... sí y no, es un poco complicado explicar. Es un poco complicado, pero yo tengo entendido que no es el oro. No es el oro convencional. De hecho, te comento que hay teorías de algunos geólogos que dicen que el oro viene del espacio exterior, que no puede ser generado en la Tierra de manera natural. Las vetas de oro son esquirlas, pepitas, no son una gran veta inmensa que se encuentre un bloque inmenso de hierro, un bloque inmenso de carbón o una enorme veta. No. El oro parece ser que como que hubiera caído en el cielo, en etapas concretas, y ha sido colocado por diversas capas freáticas, ha sido tapado y se extrae de esa manera. Pues, no tenemos más que ir a las médulas, que esa gente los traía con agua, utilizaba agua, desgastaba aquellos túmulos y aquellos cerros, y para sencillamente intentar buscar aquellas pepitas, en una teoría de que el oro viene del espacio exterior. No es es muy complejo generar oro de manera artificial utilizando un acelerador de partículas, es prácticamente imposible. Se habla de experimentos con respecto a aceleradores de partículas, yo sinceramente no les doy crédito. Incluso se dice que fue un baño de oro que tenía el propio investigador en sus gafas los que dejó unas pequeñas partículas de oro sobre aquella serie de objetos en los que se estuvieron ejecutando esas pruebas. El oro es un elemento muy difícil de conseguir, y además es curioso, fíjate otro dato, nos damos cuenta de que vemos importantes oligarcas y millonarios que se están haciendo con reservas de oro, pero de manera brutal y escandalosa. Por ejemplo, saco. George Soros, fíjate qué nombre, oro, George Soros ha comprado unas cuantas decenas o cientos de toneladas de oro recientemente, hace un par de años, quiero decir. El oro en el momento actual está en un punto, bueno, nunca ha estado tan caro, el oro está carísimo, y parece ser que hay un acopio de oro y un interés por hacerse con él que incluso supera el que existía antaño.
por Pero supuesto. sigue contándonos este tipo de cuestiones que resultan muy interesantes. Sigue hablándonos de la sangre y de la naturaleza de estos seres, porque creo recordar que la cuestión sanguínea era curiosa. Hay una anécdota bastante interesante, y ya me gustaría que la contaras tú. Cuando parece ser que Caín mata a Abel, Dios lo descubre porque no es porque Caín se lo dijera a Dios, sino porque Dios detecta algo. Bueno, sí, parece ser que de alguna forma es como si estos seres tuvieran la capacidad de percibir esas vibraciones. Cuando se produce un acto de violencia, de alguna forma ellos lo captan y se arremolinan como moscas. Dice, por ejemplo, cuando Ziusudra, Noé, pues digamos llega a la orilla después del diluvio universal, lo primero que le piden los dioses, que se encuentran hambrientos y sedientos, lógicamente se refiere a que necesitan que el hombre les vaya realizando esos sacrificios de animales, esas matanzas masivas. A veces se habla de 250.000 bueyes sacrificados en un solo día para honrar a Dios. Entonces, cuando Ziusudra sale del arca, la nación, lo primero que le piden es que les haga un sacrificio a los dioses. Y los textos, que se llama el Atrahasis, en el Atrahasis encontramos como dice, se arremolinaron todos los dioses debajo del sacrificio, ¿no? Para absorber esa energía, esa vibración especial, ¿no? Entonces, pues evidentemente estos seres tienen esa capacidad, ¿no? de captar el sufrimiento. Yo creo que el episodio de Caín y Abel es probablemente otra forma de manipular. Es decir, no creo ni siquiera que, como dice la Iglesia, fue uno de los primeros malditos, ¿no? Caín fue uno de los primeros seres malditos, digamos, haciendo como una especie de campaña, como que era un ser demoníaco. Fíjate que yo incluso me atrevo a pensar que fue inducido ese crimen por estos propios dioses, porque eso es lo que a ellos les interesaba, crear conflicto, guerras, sufrimiento, matanzas. Entonces, en los textos leemos que después de haber matado a Abel, Caín permanece toda una noche velando el cadáver de su hermano entre sollozos y agonía. O sea, Sí, sí, claro, ¿qué te así está es. diciendo eso? Que no fue un crimen, un homicidio premeditado, sino que fue un accidente. Cogió una piedra y le arreó en la cabeza. Lo mató por accidente. Sin embargo, ya ves, ya se ocupa bien de dejar claro que él es el malo, yo soy el bueno, esto que has hecho te voy a castigar, ¿no? Entonces eso es siempre utilizar al hombre como un instrumento para enaltecer su ego. Sí, creo que te entiendo, hombre. Cuando coges una piedra y le das a alguien en la cabeza, eres consciente de lo que puede llegar a ocurrir. Pero, desde luego, si estás manipulado y controlado de alguna manera para inducirte, de hecho, bueno, creo que Caín tenía bastantes celos con Abel debido a que los sacrificios de animales de Abel eran mucho más agradables a la vista de Dios Exacto, que no los frutos del campo. que los frutos del campo, que no deben dar esa energía, pero no debe ser tan intensa como lo de los animales. Y otra parte curiosa cuando le dice Caín, ¿dónde está tu hermano? Su sangre está clamando de la tierra al suelo, de la tierra al cielo. Parece ser que escuchaban la sangre de Abel cómo clamaba. Y desde luego, como tú bien dices, ha sido maldito por la Iglesia cristiana. De hecho, me gustaría que pues no sé cuánta gente se llama Abel y cuánta gente se llama Caín, sencillamente porque Caín está prohibido y ha sido proscrito utilizar ese nombre para bautizar a un niño históricamente, ¿no? Sí, sí, Pero bueno, sí, sí. independientemente de estas cosas, estamos viendo como dentro de la sangre existe un importante interés. Los mamíferos, en especial el ser humano, y cuanto más elevado es ese mamífero y cuanto más puro, porque al parecer esto de las vírgenes les gustaba muchísimo, porque cuando se empieza a tener, empiezan a existir relaciones sexuales, es como que de alguna manera la química corporal cambia, existen otro tipo de hormonas que se segregan y ya no es tan válida, ya no es tan buena. Por eso que a los dioses siempre les ha gustado tener a las famosas vírgenes vestales. Hemos anteriormente hablado de la famosa virgen de Istar, y esas vírgenes, bueno, pues parece ser que eran un alimento especialmente apetitoso
para esos dioses que bueno, que cuando se sacrificaban infantes o se les sacrificaban esas vírgenes, aquello era un auténtico manjar debido a algo que sí, un auténtico festín. Había Bueno, incluso el dios Moloch solamente exigía niños, o sea, ya no es una cuestión directa, solamente exigía niños, que está representado por el famoso búho que posteriormente fue utilizado y en la actualidad es utilizado por la famosa Bohemian Grove como claro. rito. Moloch, dios de la muerte. Exacto, Moloch. Fíjate que en todas estas ermitas donde aparecen estas vírgenes, estas estatuas, se supone que casi siempre ha habido una aparición previa. Siempre se ha producido una aparición. Ahí son centros que ellos eligen y que están plenamente en concordancia con, digamos, líneas telúricas, líneas energéticas, las líneas ley que hay bajo tierra. Siempre hay edificaciones, ermitas, catedrales, iglesias, en zonas donde hay una energía especial que emerge de la tierra, ¿no? Entonces estos seres, como conocen perfectamente estos datos geográficos, pues se aparecen en esos puntos concretos para que se creen esas congregaciones de gente y se vayan haciendo esos centros de veneración que no son nada más que puntos donde ellos obtienen esa energía, digamos, de las personas, de la veneración. Puntos, además, donde se concentra mucho dolor, donde la gente va a rezar para pedir a Dios pues sus deseos y sus temas, ¿no? Entonces, todo eso es una fuente de energía brutal para ellos. Pero claro, el tema de los reptilianos. Yo para mí añadiría el tema metamórfico, que evidentemente hablamos de apariciones, hablamos de vírgenes y hablamos de religión. Siempre detrás hay lo mismo, las mismas entidades que nos crearon, las mismas entidades que crearon todas las grandes culturas del mundo. Mira, en los apócrifos del Antiguo Testamento, en el tomo 5, nos encontramos un pasaje del testamento del rey Salomón. Salomón mantiene un diálogo con dos demonios que supuestamente le tienen que ayudar a construir su templo. El demonio Ornías se define así: soy un demonio nocturno y puedo adoptar tres formas. Unas veces, cuando el hombre arde en deseos, adopto figura de jovencita, y cuando me tocan, sufren muchos dolores. Otras veces, como ser alado, me sitúo en los lugares celestes y en otras aparezco en forma de león. Luego, el demonio Enepsios interviene así: yo me convierto en diosa y me vuelvo a metamorfosear. Atención la palabra, metamorfosear, y adquiero otra forma. No pretendas, por tanto, saber todo de mí. La medida de mis elementos es invencible, indeterminada e imposible de dominar. Y así que concluye el diálogo. Al verlos, yo, Salomón, les interrogué así: ¿quiénes sois vosotros? Y ellos respondieron unánimemente y con una sola voz: nosotros somos los 36 elementos, los rectores de las tinieblas de este mundo. Está hablando claramente de seres cambiantes, de hecho ellos lo dicen. Y esos seres cambiantes aparecen en muchas... Bueno, el propio Zeus se transfigura en un toro para poder conquistar a Eurípides, a la ninfa. Y vemos como muchos dioses se transfiguraban y se convertían en aquello que deseaban. Bueno, pues como que no es que como que físicamente se transformasen, sino que de alguna manera hacían ver a todas aquellas personas que eran congregadas o aquellas personas que eran deseadas, que ellos se viesen o se transfigurasen de una u otra manera, como que tuviesen un control sobre esas criaturas que nos han creado bastante superior al que nosotros pensamos. Pues imagínate que no podrán hacer, y de hecho lo han hecho con todas las religiones del mundo. Pueden aparecer bajo la forma que quieran, cuando nosotros pues evidentemente estamos limitados por los 5 sentidos de tercera dimensión, y evidentemente somos manejables, influibles y manipulables al 100%. Es evidente. El máximo ejemplo que te puedo decir yo, y lo he dicho en varias ocasiones, es que una hormiga a ti no te percibe. Es que una hormiga no percibe a un gato. Y es que un gato a ti no te percibe. Tu gato no sabe por qué te pones un jersey, tu gato no entiende por qué te pones los zapatos, tu gato no entiende por qué, cómo puedes abrir una puerta o cómo puedes cerrar, no entiende. Eres ignoto para el gato. Pues por mucho que a nosotros nos parezca imposible, sus actos, sus formas y todo lo que le rodea es ignoto para nosotros. Es por eso que en las más ancestrales representaciones sale
la cima del conocimiento de la pirámide y el ojo que todo lo ve, sale ese ojo del destino que es capaz de ver, bueno, pues desde lo alto de la montaña todos aquellos actos que obran los seres humanos, y nosotros no somos capaces de verlo. Sencillamente dejamos las pirámides inacabadas porque más allá no sabemos, es imperceptible, es como una cima, un techo que tenemos de conocimiento que no podemos superar. ¿Qué ocurre? Que en la Biblia, además es curioso porque en la Biblia hay dos árboles, ¿no? Hay un árbol... El árbol del conocimiento, el árbol de la vida, por supuesto. Ahí, claro, estaríamos hablando de una especie de alegoría del código genético, del ADN humano, ¿no? Que hace todas esas hebras y tiene esas ramificaciones tan parecidas a un árbol. Entonces, ahí probablemente te está hablando de unas peculiaridades genéticas que otorgan esa longevidad, porque hay esa famosa frase que dice: no vaya a ser que el hombre tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre, ¿no? Entonces ya hay ese miedo, es un doble miedo. Primeramente, no interesa que el hombre adquiera el conocimiento, eso ya nada más abres la Biblia, el Génesis ya te lo dice claramente, no interesa que el hombre sepa, que el hombre pueda ser independiente, que el hombre pueda construirse un destino al margen. No, vamos a crear un ser completamente dependiente a nosotros para que nos sirva. Eso es lo que a ellos les interesa. Sí, en realidad es... la serpiente en aquel momento actúa como actuó Prometeo. Prometeo entrega el conocimiento al hombre y luego posteriormente es castigado por los dioses por entregar ese conocimiento sin autorización. Pues esto tú ya me lo has oído en otra ocasión, la gente quizás no. ¿Sabes qué estatua hay en el Rockefeller Center, en la plaza donde está situado el centro neurálgico Sí, de los Prometeo. Una estatua dorada, brillante de Prometeo, bueno, pues muy peculiar, y que es un ser brillante, dorado, luminoso, luminoso, lumínico. Eso Estamos siempre. hablando de Lucifer. Claro, el portador de la luz. El portador de la Sin luz. embargo, yo, JL, de verdad que tengo muchas dudas sobre la malignidad de Satán, porque Bueno, claro, porque es que ha sido tergiversado. Todo esto es una... Es que ha sido tergiversado, porque Por supuesto. no sé si has visto el documental ese que hice hace recientemente de los Anunnaki en la Biblia, Génesis. Ahí explico todo eso, precisamente, que la serpiente dice que es el más hábil de los animales del bosque, ¿no? Es el que le ofrece la manzana, ¿no? Del árbol del fruto del conocimiento a Eva. Entonces eso es como una alegoría que te dice que les adosa de alguna forma al hombre pues ese conocimiento, esa inteligencia, esa conciencia para entender que tienen una sexualidad, el hombre, la mujer pues pueden aparearse y de ahí nace el amor, nace la vida. Eso es algo que desde luego no interesaba a Yahvé. Claro. Y ahí es cuando se ve cómo, evidentemente, pues se cabrea, tiene una discusión con Enki, le dice: ¿por qué has hecho esto? ¿No? Esto está explicado perfectamente en los textos sumerios, ¿no? Lo que pasa es que la Biblia es un poco más difícil de descifrar porque está constantemente plagada de alegorías, ¿no? Es un poco más complicada. Sin embargo, viene a decir lo mismo. Antes lo hemos dicho, los árboles son las cadenas del ADN, la manzana creo yo que podría ser un símbolo del fruto sexual, la unión sexual entre hombre y mujer, y también pues un símbolo de esa liberación, porque Satán no es otra cosa que adversario, no es nada maligno de por sí. Satán significa el acusador, pero el acusador del de arriba, del que manda, del jefe. Sí. No es el adversario del hombre, sino de aquellos que quieren esclavizar al hombre. Por lo tanto, lo que pasa que el término Lucifer, que es el portador de la luz... Fíjate hasta qué punto llega. Tú sabes, hay una película que salen dos tipos, uno es Steve Jobs y otro es Steve Wozniak, que son los creadores de una empresa que se dedica a fabricar ordenadores cuyo logotipo es una manzana. No sé si sabes qué tipo de empresa estoy hablando. Esa empresa, que tiene un logotipo de una manzana mordida, no elige, como en la película indica, que iban en un coche y dicen: bueno, ¿y cómo llamamos a nuestra empresa? Pues la vamos a llamar La Manzana. No, la manzana. No la llaman la manzana porque les apetece llamar la manzana. La manzana es el símbolo del conocimiento. Ellos saben perfectamente que dando este nombre están de manera ritual o de manera simbólica recordando o rememorando el conocimiento que es adquirido por el hombre cuando muerde aquella manzana, ni más ni menos. Es por eso que ese logotipo es así y punto. Y no hay otra forma de verlo.
parece que la historia nos lo quiere mostrar de otra manera. Lo que pasa es que el término Lucifer es un término que utilizó San Jerónimo para traducir la palabra Hel, que significa resplandeciente. Luego ahí nace toda una mitología de Lucifer Que que es de para mí donde... es totalmente injustificada, ¿eh? Claro, Es decir, es de donde Lucifer viene, es de donde viene. Es Satán y punto. En realidad Hel es de donde está viniendo. Hel es utilizado por el libro de Enoch cuando hace referencia a ese mundo, ese paraíso. Los nórdicos lo llaman Hela, fíjate cómo se parece. Vemos también que en los antiguos tibet lo llamaban Valhalla. O estamos viendo constantemente cómo parece que hay una afección o digamos las palabras nos están conduciendo a un significado muy concreto. Hel, Hela, infierno. ¿De dónde viene Luzbel? ¿De dónde viene? Pues del Hel, del infierno. En realidad las cosas parece que no son así. Es muy difícil separar el trigo de la paja. Es muy... Por supuesto. Y fíjate que hay una expresión también, un término, mejor dicho, que nos dice David Icke en sus obras, ¿no? David Icke dice que los Anunnaki se mezclan, genéticamente están como hibridados con una raza conocida como los Aryans. Y los Aryans serían originarios de Marte, unos seres muy blancos de piel, nórdicos, la raza Arya, Aryans, Ario y Aries, porque el signo de Aries, astrológicamente hablando, está regido por Marte. Creo que no puede ser casualidad todos estos términos. No, no lo es, tiene su significado. Además, efectivamente, como tú bien dices, los arios son de piel blanca, efectivamente unos altos, parece que tienen un estereotipo muy similar a esos dioses que encontramos en el pasado, e incluso nos recuerdan a esos extraños contactos que tienen algunas personas con seres extraterrestres, como por ejemplo Astar Serán, que también parece que tienen ese tipo de morfología muy similar a esos dioses, como que la historia se repite constantemente. Claro, es que uno no tiene por qué dudar de que estos contactos se hayan producido y hayan visto realmente a estos seres, a Star Serán de turno. Lo que tenemos que dudar es de la fuente, el origen de estas entidades. Hay que dudar, sí. Ahí está. Bueno, David, llevamos casi 45 minutos hablando y ha sido, yo creo que un programa bastante interesante. La gente va a sacar muchas conclusiones de todas estas cosas que hemos comentado y por supuesto les permitirá ver muchas cosas desde otro o con valores y datos adicionales que les darán quizás un punto de vista más objetivo cuando les hablen de religión o les estén hablando de otro tipo de conceptos que vienen, como sus fuentes indican, de algún sitio más oscuro que la Iglesia ha intentado ocultar, evidentemente. David, un placer estar contigo. Como siempre, te esperamos. Muy bien, amigo. Te esperamos en otro videoprograma y bueno, pues esperemos que estés aquí. Ahora estás con una saga nueva de vídeos que estás colgando y hablas sobre el libro de Enoch, entre otras muchas cosas. Sí. Y bueno, pues yo aconsejo a la gente que tenga posibilidad que vaya y que lo visite, porque desde luego son bastante interesantes los datos que allí se aportan y los vídeos a mí me parecen, desde mi personal juicio, me parecen bastante muy buenos. Lo dicho, David, muchas gracias por estar con nosotros y nada más, deciros que nos vemos desde mundodesconocido.es en el próximo videoprograma. Hasta pronto.